La lámpara de aceite era pequeña, apenas una palma de mano, una pieza de terracota cocida, con un orificio en un extremo para el pabilo y un hueco en el centro para el aceite de oliva. La llama que producía no era más grande que la uña de un dedo, y sin embargo, en la oscuridad total de la cueva, esa llama lo era todo. Era lo que separaba el ver del no ver, el estar orientado del estar perdido, el sentir que los que estaban a tu lado eran personas reconocibles, con rostros y nombres y historias, del pánico que da la oscuridad completa cuando no sabes dónde están los demás. La cueva olía a tierra húmeda, a roca, a cuerpos que llevaban horas en el mismo espacio. Afuera, el viento de la noche pasaba sobre la colina, sin saber que allí adentro había gente que contenía la respiración cada vez que un sonido venía desde la dirección de la ciudad. Jerusalén estaba a menos de 1 hora de camino, y en Jerusalén, en esas semanas que siguieron al día en que habían crucificado a su maestro y al día en que el sepulcro había amanecido vacío, el mundo de los primeros seguidores se había convertido en un lugar donde cada decisión podía costar la vida. Para entender por qué esas personas se escondían, hay que entender lo que habían visto, y lo que habían perdido, y lo que, en la confusión de esas semanas, todavía no sabían con certeza si habían encontrado. Retrocede unas semanas. El grupo que rodeaba a Jesús de Nazaret, al final de su ministerio en Galilea y Judea, no era un movimiento organizado en el sentido moderno. No tenía sede, no tenía jerarquía administrativa, no tenía documentos, ni registros, ni fondos institucionales. Era algo más antiguo y más frágil que todo eso. Era una red de personas que habían seguido a un hombre, que habían escuchado lo que él decía, que habían visto lo que él hacía, y que habían llegado a creer, con esa convicción que no siempre puede explicarse con palabras, que lo que estaban presenciando era diferente a todo lo que el mundo había visto antes. 12 eran los más cercanos, los que habían dejado sus oficios y sus familias para seguirlo de aldea en aldea, los pescadores del lago de Galilea, el recaudador de impuestos, el celote, el escéptico, el que lo traicionaría, y alrededor de esos 12, docenas más, hombres y mujeres, personas de todas las regiones de Judea y Galilea, personas que lo habían oído hablar una vez en un campo y no habían podido olvidarlo, personas que habían sido sanadas, personas que habían llevado a sus enfermos ante él y habían visto algo que no podían explicar, pero tampoco podían negar. Ese era el grupo que la noche del arresto en el jardín de Getsemaní se dispersó. Los textos son directos en ese punto. Cuando los soldados llegaron con sus antorchas y sus armas, y Judas se adelantó con el beso que era la señal, los discípulos huyeron. Todos, Marcos, que muchos estudiosos consideran el Evangelio más temprano, incluye un detalle que no tiene ninguna función teológica, pero tiene toda la textura de un recuerdo específico. Un joven que seguía al grupo, envuelto solo en una sábana de lino, fue agarrado. Se soltó dejando la sábana en manos de los que lo perseguían y huyó desnudo en la oscuridad. La desnudez es la imagen más vulnerada de la huida. Alguien que pierde hasta la ropa para escapar. Pedro siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. 3 veces le preguntaron si era uno de los suyos. 3 veces negó, y cuando cantó el gallo, salió y lloró amargamente. El que había prometido que nunca lo negaría fue el que lo negó 3 veces en una misma noche. En las horas que siguieron, mientras el juicio avanzaba y la crucifixión ocurría, el grupo estaba disperso, escondido, cada uno en algún lugar de Jerusalén o sus alrededores, procesando lo que había ocurrido desde el aislamiento del miedo. Y el miedo era completamente razonable. Las autoridades del templo habían orquestado el arresto. Roma había ejecutado la condena. Si el movimiento que seguía a Jesús era considerado sedicioso o simplemente perturbador del orden,
Cualquiera asociado con él podía ser el siguiente. El sistema judicial romano no era lento ni indulgente con los que se oponían a sus decisiones. La fortaleza Antonia estaba llena de soldados. Las redes de informantes de los sumos sacerdotes cubrían los barrios y los mercados y las sinagogas. Y el líder del grupo había sido ejecutado como criminal en la cruz más visible del mundo antiguo. ¿Qué hace un grupo de personas en esa situación? Se esconden. Las cuevas alrededor de Jerusalén no eran escenarios de película. Eran una realidad geológica y cotidiana del paisaje de Judea. La roca caliza que componía las colinas alrededor de la ciudad era blanda en términos relativos, trabajable con herramientas simples y naturalmente propensa a la formación de cavidades. Algunas de esas cuevas eran naturales. Otras habían sido ampliadas o excavadas artificialmente para diferentes propósitos a lo largo de generaciones. Las mismas cuevas que servían como sepulcros en las necrópolis que rodeaban la ciudad, las mismas que albergaban a pastores y sus rebaños durante las noches frías, las mismas que los celotes y otros grupos clandestinos ya conocían como espacios de reunión fuera de las miradas de la ciudad. El Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, separado de la ciudad por el Valle del Cedrón, era una de esas zonas, un territorio de huertos de olivos, de senderos entre las piedras, de pequeñas aldeas como Bet-Fagé y Betania, que quedaban fuera de los muros, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para ser accesibles. El grupo de Jesús lo conocía bien. Habían estado allí muchas veces. El jardín de Getsemaní estaba en esa ladera. Betania era el hogar de Lázaro, María y Marta, con quienes Jesús había mantenido una relación especial. Había dormido allí durante esa última semana en Jerusalén, llegando cada tarde desde el templo y regresando por las mañanas. Conocían los caminos, conocían las cuevas, conocían a las personas. Eso era un recurso en un momento de crisis, pero no había mucho tiempo para planificar. El miedo no planifica bien. El miedo reacciona. Y la reacción de los discípulos en esas primeras horas fue la más humana posible. Buscar un lugar donde nadie los pudiera encontrar y tratar de entender qué había pasado. El Evangelio de Juan registra que en la tarde del primer día de la semana, el día en que las mujeres habían encontrado el sepulcro vacío, los discípulos estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Las puertas cerradas. El miedo como razón explícita. El espacio cerrado como único lugar que podía sentirse relativamente seguro. Ese espacio podía ser una habitación en la ciudad. Podía ser la misma sala del piso de arriba donde habían tenido la última cena. Pero también podía ser algo más provisional, más improvisado, más urgente. Una cueva. Un almacén vacío. El sótano de una casa de alguien que los conocía. Lo que importa no es el lugar exacto. Lo que importa es el estado de las personas que estaban dentro. Imagínalos, 12 personas, o menos de 12, porque Judas estaba muerto. Pedro con el peso de las 3 negaciones. Juan que había estado al pie de la cruz y que cargaba imágenes que no iba a poder borrar fácilmente. Los que habían seguido de lejos y habían visto el momento de la muerte. Los que habían huido antes y que no sabían exactamente qué habían perdido al no quedarse. Todos en el mismo espacio cerrado, con la lámpara que apenas alcanzaba a iluminar los rostros, con las palabras que nadie sabía cómo empezar a decir, con la pregunta que ninguno podía contestar, pero que todos tenían en la mente. ¿Qué hacemos ahora? El maestro había muerto, el que ellos creían que era el Mesías, el libertador, el que vendría a restaurar el reino de Israel, había terminado en una cruz entre 2 criminales, con el título de rey escrito en 3 idiomas como burla imperial sobre su cabeza. Los sumos sacerdotes lo habían entregado. Roma lo había ejecutado, y el grupo que había seguido esa esperanza durante meses o años estaba ahora disperso y asustado en los márgenes de una ciudad
que seguía funcionando como si nada hubiera cambiado. Los peregrinos de la Pascua seguían en las calles. El templo seguía humeando. Los cambistas habían vuelto a sus mesas. El mundo continuaba con esa obstinada indiferencia que tiene el mundo ante las tragedias individuales, que no comprende o no quiere comprender. Y ellos estaban ahí adentro, en la oscuridad, sin saber cuál sería el siguiente paso. Pero entonces, algo cambió. Y lo que cambió, lo cambió todo. Las primeras en verlo habían sido las mujeres. María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago. El Evangelio de Lucas dice que cuando regresaron del sepulcro vacío y contaron lo que habían visto y lo que el ángel les había dicho, las palabras de ellas les parecieron a los otros como delirio y no les creyeron. No les creyeron. Los que habían seguido a Jesús durante todo ese tiempo, los que habían visto los milagros y escuchado las enseñanzas, los que habían estado presentes en la transfiguración o habían visto a Lázaro salir del sepulcro, los que habían escuchado las predicciones de la resurrección sin entenderlas del todo, esos mismos no creyeron al primer testimonio de las mujeres, porque creer en lo que ellas decían significaba enfrentarse a algo que excedía completamente los marcos disponibles para comprenderlo. No era una cuestión de fe abstracta, era la confrontación con un acontecimiento que, si era real, redefinía todo lo demás. Y la mente humana se resiste a eso, incluso cuando quiere creer, especialmente cuando quiere creer, porque la esperanza que decepciona duele más que la que nunca existió. Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro, solo. En las calles de Jerusalén durante la mañana de la Pascua, Pedro caminó o corrió hacia el sepulcro que estaba fuera de los muros. El hombre que había negado 3 veces, que había llorado amargamente, que cargaba esa culpa específica que no tiene equivalente porque es la culpa de haber fallado, precisamente en el momento que más importaba. Ese hombre entró al sepulcro, vio las telas de lino puestas, no tiradas como habrían estado si alguien hubiera robado el cuerpo, sino puestas con un orden que no era el orden del robo. El sudario que había cubierto la cabeza, enrollado en un lugar aparte, y los textos dicen que se fue a casa maravillado de lo que había sucedido, no creyendo todavía. Maravillado. Esa distancia entre la maravilla y la fe, que a veces es la más larga. En los días que siguieron, los encuentros con el resucitado comenzaron a acumularse. María Magdalena en el jardín, confundiéndolo con el jardinero hasta que él pronunció su nombre. Los 2 discípulos en el camino de Emaús, hablando con él durante horas, sin reconocerlo hasta el momento del pan partido. Y luego, la aparición a los 11 reunidos con las puertas cerradas, donde él mostró las marcas de los clavos y preguntó si había algo de comer. Cada uno de esos encuentros llegaba al grupo con el mismo efecto: la necesidad de procesar algo que no cabía en ninguna categoría existente. Y mientras ese proceso ocurría, la vida cotidiana de la supervivencia continuaba. Había que comer, había que moverse con cuidado, había que saber quién era de confianza y quién no. Había que decidir cuándo era seguro aparecer en la ciudad y cuándo era mejor mantenerse alejado. Las semanas después de la crucifixión y la resurrección, antes de Pentecostés, son un período que los textos narran con saltos que dejan espacios entre ellos. Hay apariciones del resucitado, hay instrucciones, hay el regreso a Galilea de algunos de los discípulos, donde Pedro y otros vuelven a pescar en el lago. Hay el reencuentro en la orilla donde Jesús ya tiene fuego encendido y pescado puesto sobre las brasas cuando ellos llegan. Hay también el espacio entre las apariciones, los días en que el grupo esperaba sin saber exactamente qué esperaba. Los días en que la amenaza de las autoridades del templo era real y el miedo no había desaparecido, aunque la esperanza hubiera regresado. En esos días, las cuevas tenían sentido, no como residencia permanente,
no como catacumbas en el sentido romano tardío, ese sistema de túneles bajo la ciudad, donde las comunidades podían vivir semanas o meses. Las cuevas de Judea en el año 33 eran algo más sencillo y más urgente. Espacios de reunión que existían fuera de las miradas, donde era posible hablar en voz baja sobre lo que había ocurrido y sobre lo que vendría, sin el riesgo de que alguien de la calle escuchara y reportara. El papel de las casas privadas en la formación de la primera comunidad cristiana está bien documentado en los textos. Las iglesias domésticas, las reuniones en las casas de los que tenían espacio suficiente, serían la estructura básica del movimiento durante sus primeras décadas. Pero las casas también eran visibles. Los vecinos veían quién entraba y quién salía. Las conversaciones podían escucharse a través de los muros delgados, y en un Jerusalén donde las autoridades del templo tenían redes de información construidas sobre años de influencia social, la visibilidad era un riesgo. Una cueva en la ladera del Monte de los Olivos no tenía esos problemas. Había que llegar a ella sin ser visto, lo cual era más fácil en la oscuridad o en las horas de poca circulación. El camino desde la ciudad por el Valle del Cedrón y por las sendas entre los olivos era conocido. Cada persona llegaba de manera separada, con intervalos entre uno y otro, para que la concentración de movimiento no generara preguntas. Dentro, la oscuridad era casi total, hasta que las lámparas se encendían. Y en esa penumbra de aceite y terracota, con la roca de las paredes absorbiendo el frío de la noche, con el viento afuera incapaz de entrar más allá de los primeros metros de la entrada, el grupo se reunía. ¿Qué se habrá sentido en ese momento? Sentarse en esa cueva y mirar alrededor. Reconocer los rostros en la luz débil. Pedro con su barba de pescador, y ese peso específico en los ojos que tienen los que han fallado de una manera que no olvidan. Juan, el más joven, que había estado al pie de la cruz y que cargaba imágenes que nadie más tenía. Las mujeres que habían ido primero al sepulcro. Tomás, el que había pedido tocar las marcas antes de creer, y que después de haberlas tocado, había dicho las palabras más altas que cualquier discípulo pronunció: Señor mío y Dios mío. Gente ordinaria, pescadores y recaudadores, y mujeres de Galilea. Gente sin educación formal en la mayoría de los casos, sin poder político, sin conexiones con Roma o con el templo. Gente que en cualquier otro contexto habría sido completamente invisible para la historia, sentados en una cueva con una lámpara de aceite, siendo el comienzo de algo que no sabían todavía cómo nombrar. Y lo que hablaban en esas reuniones clandestinas era precisamente lo que cada uno había visto. Cada encuentro con el resucitado era narrado y relatado, y escuchado con esa atención total que se da a las cosas que cambian todo. La memoria colectiva del grupo comenzaba a construirse en esos espacios oscuros. Lo que Pedro había visto, lo que María había visto, lo que los dos de Emaús habían vivido, lo que había ocurrido cuando Jesús apareció con las puertas cerradas, lo que él había dicho, las palabras exactas, los gestos específicos, esas memorias transmitidas en voz baja en cuevas y en cuartos cerrados durante las semanas y meses después de la resurrección, son el material del que están hechos los evangelios. Años después, cuando Marcos y Mateo y Lucas y Juan pusieron en escritura lo que la comunidad había transmitido oralmente, estaban recogiendo precisamente eso, lo que los testigos directos habían guardado en la memoria y habían repetido en esos espacios de oscuridad y miedo y esperanza todavía sin nombre. Pero el miedo era real, y la razón del miedo era real. A pocas semanas de la crucifixión, el libro de los Hechos registra que los sumos sacerdotes empezaron a tomar medidas contra el grupo. Pedro y Juan fueron arrestados después de un milagro en la puerta hermosa del templo. Fueron llevados ante el Sanedrín. Los mismos hombres que habían juzgado a Jesús
Los miraron ahora a ellos y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro respondió con esa claridad que a veces solo da el haber estado al fondo y haber regresado. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los soltaron con amenazas porque no encontraban cómo castigarlos sin generar problemas con el pueblo que los escuchaba. Pero la presión continuó y con el tiempo se intensificaría. Esteban, uno de los primeros diáconos, sería el primero en morir lapidado. El hombre que lo supervisó, el que guardó las capas de los que lanzaban las piedras, se llamaba Saulo. Y Saulo comenzaría después de la muerte de Esteban una persecución sistemática de los seguidores del camino, el nombre con que el movimiento se conocía a sí mismo en esos primeros años, que los obligaría a dispersarse por Judea y Samaria y más allá. La dispersión no era solo derrota, era también expansión involuntaria. Cada persona que huía de Jerusalén llevaba consigo lo que había visto y oído. Lo sembraba en el camino, y lo sembraba en personas que no habrían recibido esa semilla si el grupo se hubiera quedado en Jerusalén. Pero eso estaba todavía en el futuro de ese año 33. En el presente inmediato, el grupo que se reunía en la oscuridad de las cuevas estaba procesando algo que todavía no tenía forma completa. Tenía testimonios, tenía memorias, tenía el peso de lo que habían presenciado y tenía la instrucción que Jesús había dejado antes de la ascensión, que los textos registran en diferentes versiones, pero con un núcleo consistente. Esperad en Jerusalén. Vendrá algo que cambiará todo. La promesa de Pentecostés. Y mientras esperaban, las cuevas eran el espacio entre el antes y el después. El espacio de los que ya no son lo que eran y todavía no son completamente lo que van a ser. El espacio del miedo y la esperanza coexistiendo en la misma penumbra, iluminados por la misma llama pequeña de aceite de oliva. Pentecostés llegó 50 días después de la Pascua. Los textos dicen que el grupo estaba reunido en un lugar cuando de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, y que aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y que salieron, después de semanas de puertas cerradas y cuevas oscuras y caminos nocturnos y voz baja y miedo calibrado en cada movimiento, salieron al centro de Jerusalén, al espacio más público de la ciudad, durante una fiesta en que la ciudad estaba llena de peregrinos de docenas de naciones. Y Pedro habló, no en voz baja, no con mirada de reojo hacia la guardia del templo, no con el lenguaje evasivo de los que saben que sus palabras pueden costarles algo. Habló con la voz de alguien que ya no tiene nada que proteger, porque ya no tiene nada que perder, porque ya encontró algo que hace que el miedo no sea el argumento más fuerte. Y 3,000 personas, dicen los textos, creyeron ese día. 3,000. En un solo discurso, en la plaza pública de Jerusalén, a metros del templo que había ordenado la crucifixión del Maestro que Pedro predicaba. Los días de las cuevas no habían terminado del todo. El peligro no había desaparecido. La persecución vendría. Santiago, el hermano de Juan, sería el primero de los 12 en morir ejecutado. Pedro terminaría en una cárcel romana y luego, según la tradición, crucificado en Roma, él mismo, con la diferencia de que pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir en la misma postura que su maestro. Todo eso vendría, pero algo había cambiado en esos 50 días de oscuridad y espera. Las personas que habían entrado a las cuevas con el miedo de los que han perdido todo, salieron siendo algo diferente. No porque el miedo hubiera desaparecido completamente, sino porque había algo en ellos ahora que era más grande que el miedo. Algo que habían recibido en esas noches de lámpara pequeña y voz baja y memoria compartida en la oscuridad.
Una certeza que no venía de la lógica, sino de lo que habían visto con sus propios ojos, y tocado con sus propias manos, y escuchado con sus propios oídos. Ese es el origen. No una institución, no un edificio, no un poder político o una alianza con el imperio. Una cueva, una lámpara, un grupo de personas asustadas que tenían una historia que no podían dejar de contar, aunque les costara la vida. 2000 años después, las cuevas de Judea siguen en las laderas de las mismas colinas. La roca caliza sigue siendo la misma. El viento que pasa sobre el monte de los olivos sigue siendo el mismo viento que pasaba entonces sobre los pastores y sobre los fugitivos y sobre los que esperaban sin saber exactamente qué esperaban. Y en alguna de esas cuevas, en alguna rendija entre las rocas que nadie ha explorado todavía, quizás todavía hay algo. El rastro de una llama de aceite en el techo de piedra. La marca de una mano apoyada en la pared durante horas de oscuridad. El silencio que se acumula en los lugares donde las personas han estado juntas, con miedo y con esperanza, y con la conciencia de que lo que llevaban adentro era más grande que ellos. El silencio de esos lugares no es vacío. Es el silencio de lo que comenzó ahí, y que no ha terminado todavía.